Bueno, vamos a continuar con la parte de la operatoria que se da en las matrices. El día de hoy vamos a ver los determinantes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define el determinante? Primero vamos a hacerlo sobre una matriz 2 por 2. Recuerden que el 2 por 2 significa de que hay dos filas y hay dos columnas. Este numerito que yo tengo acá, 2 por 2, significa que ese es el orden de esa matriz, o como dicen algunos otros textos, la dimensión. Entonces, cada vez que ustedes escuchen el orden de una matriz o la dimensión de una matriz, se están refiriendo al número de filas y número de columnas que tiene una matriz. Entonces, si yo tengo una matriz A que tiene coordenadas, perdón, que tiene elementos de la forma A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. Aquí podemos observar de que los subíndices que están descritos para cada término me definen a mí la posición. Primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, y así sucesivamente. Entonces, el determinante de la matriz A es el número Entonces, ¿cómo se va a denotar? Lo vamos a escribir de esta forma. DET, que en forma abreviada va a ser el determinante. Escribimos a la matriz A. Y cuando vamos a hacer la notación de la matriz, pero en forma de determinante, nosotros trazamos como si fueran dos líneas verticales de valor absoluto. Y aquí nosotros decimos que este es el elemento A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 2, A sub 1, perdón. Tengo que acomodar aquí. 1 y A sub 2, 2. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, estos dos, y me da como resultado el A11, perdón. Acabo de llegar, ¿qué está pasando? Por favor, ¿me puedes Sí, repetir, por cómo favor? no. Vamos comenzando apenas aquí con la definición de los determinantes sobre matrices de orden 2 por 2, es decir, matrices cuadradas. Y estábamos recordando de que 2 representa el número de filas, 2 el número de columnas, y que ese numerito en realidad significa el orden o la dimensión de la matriz. Aquí definimos una matriz con términos de la forma tal cual como se describen acá, y aquí definimos el determinante. El determinante de la matriz se va a escribir igual, pero en vez de escribir paréntesis o corchetes, vamos a escribir dos líneas. Y para obtener el determinante, que es un número, nosotros vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal, que son el elemento A sub 1, 1, A sub 2, 2, y le vamos a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. La diagonal secundaria es el elemento A sub 1, 2, y lo voy a multiplicar, por supuesto, por el elemento A sub 2, 1. Y esta es la forma general en la cual nosotros
calculamos el determinante para matrices del tamaño 2 por 2. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen en un problema evaluar el determinante de la matriz dos puntos. Y me dan la matriz que tiene como valores en sus elementos 2, Hola, disculpe, profesor. 3. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿hasta cuándo empezó la clase? Ya, creo que me adelanté un poquito, pero en realidad lo que estamos viendo es los determinantes para una matriz 2 por 2, es decir, orden 2 por 2, dimensión 2 por 2. La escribimos en forma general y decimos que el determinante en todo caso es un número, como dice aquí, que se expresa de esta manera. Esta es la denotación de lo que es para nosotros el determinante de una matriz. Entonces, ¿cómo se consigue este número? Multiplicando los elementos de la diagonal principal en una matriz 2 por 2 y restándole el producto de los elementos de la diagonal secundaria que estoy aquí marcando yo con rojo. Esos dos valores se restan y eso me da este número que está descrito aquí. Entonces, aquí yo doy un ejemplo donde doy una matriz y nosotros podemos ver claramente que el orden de la matriz es 2 por 2 o la dimensión de esa matriz es 2 por 2. Entonces, como nosotros vamos a calcular el determinante, colocamos solución por acá y decimos que el determinante de la matriz A va a ser igual. En vez de paréntesis grande, yo escribo una barra, como si fuera de valor absoluto. Escribo 2, escribo 3, escribo 4, escribo 5 y multiplico los elementos de la diagonal principal. Al multiplicarlos, esto me queda que es 2 multiplicado por menos 5. Y a eso le voy a restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria, que en todo caso aquí es el número 3 que está multiplicando al número 4. Si nosotros hacemos los cálculos, me va a quedar en todo caso que aquí esto es menos 10 y esto me da aquí menos 2. Finalmente podemos decir que el determinante de A, que es una función, me da como resultado el número menos 22. Y aquí tengo el valor del determinante de esa matriz de orden 2 por 2. ¿Ok? Entonces recuerden que hay que multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarle los elementos de la diagonal secundaria. Vamos a ver una definición interna que yo necesito que se llama menor y cofactor. Y lo vamos a ver de esta manera. Si yo sé que A sub IJ representa la entrada de, disculpen acá, vamos a escribir bien aquí entrada de la I-ésima fila y la J-ésima columna, no me alcanza el espacio, de una matriz
cuadrada a el menor, y lo voy a subrayar por acá en rojo, el menor de A sub ij se define como el determinante de la matriz al suprimir o eliminar la fila iésima y la columna jésima de la matriz A. Así, dos puntos. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz A, esa matriz A tiene elementos específicos 1, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2 y 3. Nosotros podemos ver aquí claramente que yo puedo al número 1, al número 5, al número 3, ubicarlo por posición. Por ejemplo, si yo digo el elemento A sub 1, 1, nosotros sabemos que ese es el número 1 que tengo yo aquí. Si yo tengo el elemento A sub 1, 2, primera fila, segunda columna, este es el 5. Si yo digo A sub, por ejemplo, A sub 2, 2, ese elemento para nosotros es el 4, que es este que está aquí. Y yo puedo seguir clasificando allí. Por ejemplo, si yo digo el A sub 3, 2, entonces yo digo tercera fila, segunda columna. Y ese es el número 2, que es este. ¿Qué indica esto? Que si yo digo el menor 1, 1, y yo vuelvo a escribir la matriz que yo tengo, que es 1, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2 y 3, yo le voy a pasar la barra aquí y le voy a pasar la barra aquí y vamos a identificar la posición 1, 1 de esto que se llama el menor. Quiere decir que el menor aquí es este. Y aquí, en este caso, yo voy a suprimir esta fila y esta columna. Cuando yo la suprimo, lo que me queda es este determinante de tamaño 2 por 2. Es decir, que lo que me está quedando a mí aquí, y disculpen aquí el color, lo que me está quedando a mí aquí es el determinante más pequeño de valor 4, 5 y 2 y 3. Y si yo quiero hacer el cálculo, yo multiplico el 2 por 3, diagonal principal, y el 5 por 2. Al multiplicar, 4 por 3 es 12, 5 por 2 es 10, y el resultado me da 2. ¿Qué indica esto? Que el menor, que en algunos libros se llama menor principal, el menor principal respecto del elemento 1, 1, me está dando a mí como resultado 2. Supongamos que yo voy a hacer ahora el otro menor principal. Y yo quiero calcular, por ejemplo, el menor principal o simplemente el menor, para que no haya problema, de la posición 1, 2.
Entonces yo vuelvo a escribir este determinante que yo tengo aquí. Pero lo voy a copiar acá para no tener que copiarlos mucho. Voy a decir aquí. Control C y lo ponemos aquí. Entonces voy a pasar mi linecita aquí. Y ahora aquí el menor principal. Primera fila, segunda columna. Si ustedes pueden ver, la primera fila es esta y la segunda columna coincide con este número. Quiere decir que aquí yo voy a eliminar toda la fila, toda la columna. ¿Qué es lo que me queda aquí como menor principal? Me está quedando el valor de 2,1 y 5,3. Y si yo hago los cálculos de esto, 2 por 3 es 6, 5 por 1 es 5. Quiere decir que el menor 1, 2 me da como resultado 1 al restar esta expresión. De igual forma, si yo voy a calcular, por ejemplo, ahora el 2, 2, que es el 4, yo puedo decir aquí que voy a calcular el menor 2, 2. Vuelvo a copiar aquí la matriz, la ponemos un poquito más abajo. Como está muy grande, vamos a hacerlo en la próxima hoja. Vamos a hacerlo aquí y lo llevamos para acá. Y vamos a borrar este término que yo tengo aquí. Y vamos a escribir aquí el menor 2, 2. Si nosotros vemos segunda fila, segunda columna, el elemento es este. Quiere decir que yo voy a eliminar, en todo caso, es esta fila y esta columna. Así que el resultado que me está quedando aquí va a ser 1, 3, 1, 3. Y esto me da resultado, 1 por 3 es 3, 3 por 1 es 3, y eso me da 0. Quiere decir que el menor 2, 2 va a ser como resultado el número 0. Y así yo puedo seguir trabajando. ¿Ok? El cofactor A sub ij de la entrada A sub ij, recuerden que I va a estar representado por la variación de la fila y J va a ser la variación de la columna. Entonces, el cofactor A sub ij de esta entrada se define como lo que había yo anunciado antes en la parte de arriba, como el menor M sub ij multiplicado por menos 1 elevado a la I más J, coma, y esto es, o se puede representar si ustedes prefieren, que el A sub ij, que es el menor de M sub I, se va a escribir como, y pongan mucha atención, menos 1 elevado a la I más J multiplicado por el M de IJ. Y esto lo vamos a encerrar aquí. Perdón. Vamos a hacerlo en color azul. Esto lo vamos a encerrar porque esta expresión la vamos a trabajar. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a calcular, por ejemplo, los cofactores de los valores que yo obtuve antes, entonces fíjense, el A11 va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 1,
multiplicado por el m de 1, 1. Pero este m de 1, 1 nosotros lo calculamos aquí y nos dio a nosotros como resultado 2. Entonces esto me queda que es igual a menos 1 elevado al cuadrado por 2. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por 2 me da 2. Y aquí tengo entonces el cofactor de la posición 1, 1. Si yo voy a calcular el otro cofactor, que fue el que nosotros calculamos aquí, el 1, 2, fíjense que nos dio 1. Entonces yo digo, el cofactor 1, 2 va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 2, porque es la suma de IJ, multiplicado por el menor 1, 2. Menos 1 al cuadrado, perdón, menos 1 me queda elevado a la 3. Y lo tengo que multiplicar por este valor que yo calculé ya y que me dio como resultado 1. Menos 1 al cubo es menos 1. Por 1 me da como resultado menos 1. Y aquí tengo el otro valor. ¿Cuál fue el otro que calculamos nosotros? El 2, 2. Quiere decir que el cofactor 2, 2 es igual a menos 1 elevado. Tengo que sumar 2 más 2 porque es el I más J multiplicado por el M del 2, 2. Esto me da como resultado menos 1 elevado a la 4 multiplicado por el M de 2, 2. Pero el M de 2, 2, que fue este menor que yo calculé aquí, me dio como resultado 0. Entonces yo multiplico por 0 y eso me da 0. Quiere decir que si nosotros hacemos sucesivamente esta expresión, estos valores, nosotros podemos encontrar en todo caso como una especie de repetición o de patrón sobre la matriz. Entonces, fíjense una cosa. El A11 nos dio 2, es positivo. El A12 nos dio negativo. El A13 debería ser ¿de qué forma? Positivo. El A22 nos dio 0, pero el 0 lo puedo argumentar como positivo. Quiere decir que el A12 debe ser negativo y el A23 debe ser negativo. Quiere decir que el patrón que se sigue para esa matriz que nosotros tenemos es de la forma positivo, negativo, positivo. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y esa es la forma en que se juegan los signos que uno va a trabajar. Para visualizar esto vamos a hacer un ejemplo completo. Oiga, profesor, ¿Sí? en la fórmula de dónde sale el menos 1. Este Sí, ese. sale de aquí. Es una fórmula que dice que para calcular este cofactor que yo tengo acá, yo tengo que escribir el número menos 1 elevado a la suma de la fila y la columna y multiplicarlo por el menor. De ahí sale este menos 1. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo con un ejercicio para que vean. Supongamos que yo tengo una matriz y me dicen así. Para la matriz y doy la matriz A aquí, menos 2, 1, 0. 5 menos 3, 7. Menos 1, 6 menos 5. Yo tengo esta matriz. Entonces me dice por acá, obtener el cofactor de la entrada dada, 2 puntos,
A0, B7 y C menos 1. Voy a colocar aquí esto aquí para que se pueda distinguir cada uno de los cofactores con los cuales voy a trabajar. Entonces, si nosotros vemos este 0 que está aquí, este 0 que está aquí. Y si nosotros vemos, esta es la primera fila y es la tercera columna. Quiere decir que el cofactor que yo voy a llamar A de posición 1, 3, que es este, va a ser igual a menos 1 elevado a tomar el número 1 y sumarle el 3, porque esa es la fórmula, la que está aquí. Profe, yo no entiendo poco 1, 3. Por ejemplo, si usted lo va a ver de esta manera, yo le pregunto, esto es horizontal, fíjese una cosa, este es horizontal. Y yo puedo decir primera fila, y después segunda fila, y después tercera fila. Pero después puedo decir primera columna, segunda columna, tercera columna. Ahora le digo yo, este número que tengo yo aquí, el 0, ¿qué posición tiene? Usted dice, está en la primera fila y está en la tercera columna. Entonces usted dice la primera fila y la tercera columna. ¿Lo entendió ahora? Ah, sí, profesor. Ok, entonces ya después que usted va a aplicar la fórmula dice menos 1 elevado a la suma de estos dos numeritos, que es la fila y la columna. Y usted lo va a multiplicar por el menor, este m que está aquí, y usted le pone la posición abajo, la posición 1, 3. Ahora, si usted va a ver cuál es la posición 1, 3, ya la posición 1, 3 la tenemos aquí. Es decir, que yo tengo que eliminar la fila y la columna. ¿Qué me va a quedar a mí en todo caso? El 5, el menos 3, el menos 1 y el 6. Entonces yo escribo acá el determinante que me queda, que es el 5, este número, que es el menos 3, este número, que es el menos 1, este, y que es el 6. ¿Por qué? Porque yo eliminé la fila y la columna donde está el elemento 1, 3, que es el 0. Y lo que me queda es el determinante 2 por 2. Así que si yo voy a sacar la cuenta de esto implica que A de 1, 3, que es ese cofactor, va a dar como resultado menos 1 elevado a la 4. Vamos a borrar este aquí y vamos a colocarlo en rojo para que coincida. Y cuando yo voy a calcular, perdón, me equivoqué yo aquí. Escribí dos cosas de más. Bueno. Esto tenía que escribirlo abajo. Este término que está aquí, lo voy a volver a escribir acá. Lo escribí al lado, pero fue un error. Entonces eso va a multiplicar a lo que nosotros dijimos, que era 5 menos 3, 1 y 6. Menos 1 elevado a la 4, eso es 1. Y cuando yo voy a calcular este determinante, yo vengo y multiplico 5 por 6 y lo coloco aquí. 5 por 6. Y a eso le voy a restar el producto de menos 3 por 1. Entonces yo aquí escribo... El 1 es menos 1, profesor. ¿Verdad que es menos? Qué positivo. Aquí está. Gracias. Y aquí me queda menos. Bueno, aquí debía haber sido corchete, pero no importa. Quiere decir que finalmente el menor principal, A, 1, 3, me da como resultado 5 por 6 es 30, ¿cierto? Menos por menos es más. Y más por menos es menos. Y 30 menos 3 me da 27. Y este es el resultado.
¿Cuál es ese? La respuesta de A. Ahora vamos con B, porque dice obtener el cofactor de la entrada dada. La entrada es el término. Si nosotros observamos el 7 está aquí. Entonces yo voy a volverlo a escribir acá. Por ejemplo, cuando me dicen la entrada, 7. Voy a escribir la matriz completa. Ya sabemos que A es menos 2, 1, 0, 5, menos 3, 7, menos 1, 6 y menos 5. Oiga, Entonces, profe, una pregunta. ¿sí? Esto solo se puede hacer con matrices cuadradas, ¿verdad? Sí. Vale. Eso. Entonces aquí yo tengo como que seleccionar este elemento, que es el 7, el que dice aquí el ejercicio. Miren, que es la entrada, 7. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si hay varios 7? No, hay, tienen que identificar. A ver cuál. Entonces cuando yo tomo este 7, porque este 7 está, miren, primera fila, segunda fila, y aquí es la tercera columna. Es decir, que el 7, este 7 que tengo yo acá, está en la segunda fila y la tercera columna. Fila 1, fila 2, columna 1, columna 2, columna 3. Y esto ya me da la posición. Esto me da el I y el J. Ya teniendo eso claro, entonces digo yo, bueno, según la definición, yo tengo que eliminar toda esta columna y toda la fila donde se encuentra el número. ¿Qué indica esto? Que el cofactor que yo voy a calcular es el cofactor 2, 3. Y ese va a ser igual a menos 1 elevado a la 2 más 3 multiplicado por el menor 2, 3. Esto me da menos 1 elevado a la 5. Y el menor principal 2, 3 que yo tengo acá, cuando yo elimino esto me queda menos 2, 1. Y aquí me queda menos 1, menos 6. Perdón, menos 1 y 6. Esto indica que A de 2, 3, el cofactor, menos 1 elevado a la 5, como es impar, me queda menos 1. Cuando yo multiplico acá, me queda que menos 2 va a multiplicar a 6, menos 1, que es este, que está multiplicando a menos 1. Quiere decir que el cofactor 2, 3 es igual a menos 1 que multiplica. Esto me da aquí menos 12. Este menos con menos me queda más. 1. Menos 12 más 1 me da menos 11. Y menos por menos me da más. Quiere decir que finalmente A sub 2, 3 me da como resultado 11. Y ya tengo el cofactor de esa entrada. ¿Cuál nos toca ahora? El C igual a menos 1. Es decir, este. Entonces, si yo elimino el menos 1, me va a quedar entonces que el A, tengo que buscar la posición. El menos 1 sería este. ¿Qué posición tiene el menos 1? Lo voy a hacer por acá. Menos 1, ¿qué posición tiene? 1, 2, 3. Tercera fila. Primera columna. Entonces yo tengo que calcular aquí. Tercera fila, primera columna. Esto es menos 1 elevado a la 3 más 1, multiplicado por el menor 3, 1. Esto es igual a menos 1 elevado a la 4. Y cuando yo voy a colocar los términos que quedan, tengo que eliminar este con la fila y la columna. Es decir, que me queda 1, 0, menos 3, 7. Entonces me queda acá 1, 0, menos 3, 7. Si hago los cálculos, vamos a hacerlo por aquí, quiere decir que la 3, 1 va a ser igual. Menos 1 a la 4 es 1, positivo. Y cuando yo multiplico acá, 1 por 7, le escribo acá 1 por 7. Y le resto 0 que multiplica menos 3. Pero esto es 0.
Quiere decir que finalmente el resultado de esto me da 7. Es decir que A31 me da como resultado 7. Y esta es la respuesta. Perdón. Esta es la respuesta. Entonces, esa es la forma en la cual uno consigue los cofactores. Ya teniendo claro esto, nosotros vamos a algo que se llama el teorema. Oiga, profesor, el menor es una resta, o sea, es ¿Cuál? una resta entre las multiplicaciones de las dos diagonales. Exactamente. Teorema de desarrollo. El determinante de una matriz A de dimensión n por n, esto quiere decir que es cuadrada, puede evaluarse multiplicando cada entrada. Recuerden que cuando yo hablo de cada entrada, me estoy refiriendo a cada uno de los términos de la matriz, los A sub I, J. Entonces, puede evaluarse multiplicando cada entrada en cualquier fila o columna por su cofactor y sumando los productos resultantes. Entonces vamos a tratar de entender de qué se trata esto. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo una matriz A como la que vimos en un principio. Miren, esta que está aquí. ¿Dónde está? Esta que está aquí. Pero la voy a generalizar, o así como esta, pero un poquito más grande. Entonces voy a decir aquí que tengo una matriz que tiene posición A11, 1. Primera fila, primera columna. A12. Primera fila, segunda columna. A13. Primera fila, tercera columna. Esto es una fila. Voy ahora con la segunda fila. A, segunda fila, primera columna. A, segunda fila, segunda columna. A, segunda fila, tercera columna. A, tercera fila, primera columna. Tercera fila, segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Si ustedes pueden ver aquí, en esta expresión, según lo que dice aquí esto, yo puedo calcular el determinante de esa matriz A haciendo esto. Yo escojo el A11, que es este, ¿cierto? Y lo multiplico por el menor A11. Más. Ahora tomo el A12 y lo multiplico por el A12. Ahora tomo el A13, que es este, y lo multiplico por el A13.
Y esto que está aquí es una forma de nosotros encontrar el determinante para una matriz cuadrada de orden 3×3 o dimensión 3×3. ¿Cómo se escribe esto en forma más desarrollada? Cuando yo digo que el determinante de A va a ser igual. Recuerden que esto tiene una fórmula. Esa fórmula que nosotros vimos va a ser la siguiente forma. Es decir, este A sub 1, 1 queda igualito. Pero este es el que tiene la fórmula. Y ese es de la forma menos 1, perdón. Menos 1 elevado a la 1 más 1. Y todo eso multiplicado al eliminar toda la fila y toda la columna. Es decir, que lo que me queda es esto. El A22, el A23, el A32 y el A33. Colocamos esto aquí abajo. Entonces yo digo aquí el A22, el A23, el A32 y el A33. Más, ahora voy con este. Ese es el A1, perdón. Ese es el A12, que es este que tengo acá. Pero ahora lo voy a multiplicar por esta fórmula. Y esta fórmula es menos 1 elevado a la 1 más 2, porque tengo que sumar la fila y la columna. Y lo voy a multiplicar por el determinante de haber eliminado esta fila y esta columna. Lo que me queda es este y este. Este y este. Entonces aquí me queda que esto es el A21, el A23, el A31 y el A33. Y cierro aquí. Fíjense, A21, A31, A21, A31 y ahora A23, A33, A23, A33. ¿Por qué? Porque eliminé toda la fila y toda la columna. Pero me falta el último término que lo voy a sumar aquí. El último término que tengo es este y lo tengo que multiplicar por este. El A13 lo coloco aquí y digo el A13. Y lo voy a multiplicar por la fórmula del cofactor A13. Quiere decir que eso es menos 1 elevado a la 1 más 3, multiplicado por el determinante que queda de haber eliminado, fíjense una cosa, de haber eliminado toda esta fila y toda esta columna. Quiere decir que me queda el A21, A22, el A31 y el A33. Entonces, esto lo copio igualito aquí. Entonces me queda aquí que este es el A21, A22, A31 y A32. Si nosotros vemos los signos, como este es par, me queda positivo. Como este es impar, me queda negativo. Como este es par, me queda positivo. Así como hicimos aquí. Positivo, negativo, positivo. ¿Qué indica esto? Que este determinante, a la final, yo lo puedo escribir de esta manera. Fíjense. Que si yo tengo finalmente el A11, el A12, el A23, perdón, 13, el A21, el A22, el A23, el A31, el A32 y el A33, si yo estoy calculando el determinante de esto, yo puedo decir que esto es igual al A11 por este producto. Entonces yo digo acá el A11, pero como este es positivo, ya sabemos que aquí me queda el A22, el A23, el A32 y el A33.
Estos valores que están aquí son los mismos que están aquí, miren. Ahora el otro me toca negativo. Y me queda A, 1, 2, que va a multiplicar a lo que queda, que era A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3. Si nosotros verificamos este, ese es este. Fíjense. 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1. Y después 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3. ¿Cuál es el último que Oiga, me falta? profe, ¿Sí? ¿eso se tiene que hacer siempre solo con la fila de arriba o cómo? Eso se puede hacer por fila o columna. Mire que aquí dice la definición. ¿Ya? Pero el determinante, o sea que ese determinante de la matriz es como válido por la columna, ¿o no? Sí. Usted lo puede Vale, hacer por cualquiera. vale, pero no es como el determinante de la matriz completa, es como de la columna, por No, ejemplo. esto me va a dar el resultado. Eso es lo que vamos a comprobar ahora. ¿Ya? Ya, a ver. Ok, entonces aquí me queda más el último término que sería menos 1 elevado a la 4, ese sería positivo. Entonces me queda A1, 3, que multiplica a A2, 1, A2, 2, A3, 1 y A3, 2. Entonces, usted dirá, profesor, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo es que es. Supongamos que yo tengo la matriz A. Y la matriz A tiene los valores siguientes: 6, 5, 3, 2, 4, 5, 1, 2, menos 3. Y yo quiero calcular el determinante usando desarrollo en la primera fila. ¿Ok? Por ahora en la primera fila. Entonces yo digo por acá solución. Entonces yo digo, el determinante de A va a ser igual a estos mismos valores que yo tengo aquí. Pero en vez de escribir paréntesis, yo aquí escribo una línea y una línea como si fuera un valor absoluto. Como yo lo voy a hacer con la primera fila, yo digo, considero elimino fila y columna. Entonces yo digo acá que el determinante de A va a ser igual 6, que es este elemento, que va a multiplicar a lo que me quedó aquí, que es 4, 5, 2 menos 3. El que viene es negativo. Entonces ahora voy a eliminar la fila y la columna. Entonces me queda aquí que esto es 5, que va a multiplicar a 2, 1, a 5 menos 3. Y después yo coloco más y voy a eliminar el último elemento y elimino este y este. ¿Y qué es lo que me queda aquí? El 3, que va a multiplicar al 2 y el 4 y al 1 al 2. Si yo calculo esto, quiere decir que el determinante de A va a ser igual 6. Voy a hacerlo directo aquí. 4 por 3 es 12, me queda menos 12. Y 5 por 2 es 10, menos 10 y 12, menos 22. Voy con este. Aquí tengo menos 5. 2 por 3, menos 6. 5 por 1, menos 5. Menos 6, menos 5, menos 11. Voy con este. 2 por 2, 4. 4 por 1, 4, pero es negativo. Quiere decir que me queda 3 por 0. Quiere decir que el determinante de A va a ser igual a 6 multiplicando a 22, que eso me queda 12, 2, 12, 1, 13, y este me queda más 5 por 11, 55, menos 132, más 55, eso me da como resultado menos 77. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros calculamos el determinante de la matriz utilizando la definición de cofactores con la primera fila.
Si yo uso la segunda fila o la tercera fila o la primera columna, segunda columna, el resultado debe ser el mismo. ¿Ok? Y una forma de poder verificar esto es haciéndolo. Por ejemplo, yo sé que por aquí nosotros podemos meter una matriz. Vamos a introducir una matriz. Y va a ser una matriz 3×3. Y yo la voy a llamar A. Y le damos los valores. Este es 6. Este es 5. Este es 3. Este es 2. Este es 4. Este es 5. Este es 1. Este es 2. Y este es -3. Y yo le digo aceptar. Y aquí tengo mi matriz. Profe, ¿dónde crea la matriz? ¿Ah? ¿Dónde Aquí. crea la matriz? Ah, Introducir matriz. ya. Entonces aquí hay otra opción que dice, ¿qué dice aquí? ¿Lo pueden leer? Determinante. Ajá. Y yo le doy determinante. Y observen el número que me dio. -77. Quiere decir que yo voy a tomar esto aquí. Y lo vamos a pegar por aquí. Y aquí podemos verificar nosotros que el resultado que me dio aquí es 77 negativo y el resultado que me dio aquí es 77 negativo. Entonces, si yo en vez de haberlo hecho por la primera fila, lo hago por la tercera columna, el resultado me debe dar nuevamente 77 negativo. Entonces, ya para cerrar la clase el día de ahora, veamos. Voy a colocar aquí. Determinemos ahora por la tercera columna. Según lo que yo les acabo de decir, debe dar lo mismo. Entonces yo voy a, como ya sabemos cómo es, yo voy a decir el determinante de A. Ya sabemos que A lo que tengo aquí. Voy a copiar esto. Pero es que yo lo tengo ya por aquí. Y a esto le vamos a colocar la rayita. Ahora lo vamos a hacer por la tercera columna. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vamos a hacer por la tercera columna, el primer elemento que yo tomo es este y elimino este y este. Entonces lo voy a hacer por aquí. Quiere decir que esto es 3, ¿cierto? Que va a multiplicar a -1 elevado. Primera fila, tercera columna. Entonces, primera fila, tercera columna. Y que va a multiplicar el determinante que me queda de 2, 4, 1, 2, que son estos. Ahora me queda más. Voy a eliminar ahora este, para que elimine este y este. Entonces me queda aquí que esto es 5, que va a multiplicar a -1. Segunda fila, tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Y que va a multiplicar. Al haber eliminado este y este, lo que me queda es 6, 5, 1, 2. Más, ahora voy a eliminar el último que tengo aquí. Elimino fila, elimino columna. Y me queda que aquí va el número -3. ¿Y qué me quedó al eliminar el -3? 6, 5 y 2 y 4. 6, 5, 2 y 4. Como ya no tengo más espacio, voy a tomar otra hojita aquí. Quiere decir que esto me queda -1 a la 4, eso es positivo, me queda 3. Si yo calculo aquí, 2 por 2 es 4, y 4 por 1 es 4, 4 menos 4 es 0. Menos a la 5 es negativo, me queda -5. 6 por 2, 12, ¿cierto? Y 5 por 1 es 5, y 12 menos 5 es 7, me queda 7. Aquí me queda -3, entonces yo escribo más -3.
6 por 4 es 24. Y 5 por 2 es 10. Y 24 menos 10 es 14. Si yo saco las cuentas, aquí me queda. Profesor, ¿Sí? el menos 3 no debería ser multiplicado por 1, Ya va, déjenme ver qué pasó. o sea, por menos 1 y elevado a 6. Ah, me faltó, sí. Aquí me faltó por ir rápido, porque ya se me está acabando el tiempo. Menos 1 elevado a la posición del 3, que es tercera fila, tercera columna. Y aquí me faltó esto. Y esto es positivo, entonces me queda aquí este negativo. Entonces aquí me queda 3 por 0 es 0. 5 por 7 es 35. 3 por 4 es 12, llevo 1, 3 por 1 es 3 y 1 es 4. Y más por menos es menos. Y si yo sumo 35 y 42, 5 y 2 son 7, 3 y 4 es 7, menos y menos es menos. Y si ustedes ven este resultado, es el mismo que nos dio aquí y es el mismo que nos dio aquí. ¿Qué indica esto? Que cuando ustedes van a calcular el determinante de una matriz, ustedes pueden hacerlo con cualquier elemento que ustedes vayan a trabajar. Puede ser en la primera fila, la segunda fila, la tercera fila o cualquier columna.